Llevas meses sintiéndote extraña. No deprimida exactamente, no triste exactamente. Algo más difícil de explicar que eso. Las personas que antes te importaban, ya no te importan igual. Las cosas que antes te emocionaban, ya no las emocionan. Las conversaciones que antes necesitabas tener, ahora te resultan suficientes con que no ocurran. Y lo más perturbador no es lo que sientes. Es que no sabes si lo que sientes es que algo está muy mal, o que algo por fin está bien. Jung estudió exactamente este momento durante 40 años, y lo que encontró cambió completamente la manera en que entendemos lo que le ocurre a una mujer cuando despierta de verdad. No es vacío, no es frialdad, no es depresión. Es la señal más precisa que existe de que tu psique está haciendo exactamente lo que debería. En este video vas a entender por qué perder el interés en lo que antes te llenaba no es pérdida sino recuperación. ¿Qué está ocurriendo en tu psique cuando esto sucede? ¿Y cuál es el error que cometen la mayoría de mujeres en este momento, que les cuesta años de su vida? Quédate hasta el final, porque hay algo que ningún canal nombra sobre esta fase. Algo que cuando lo escuches, vas a entender por qué llevas meses sintiéndote exactamente así, sin poder explicárselo a nadie. Voy a empezar por algo que probablemente llevas tiempo intentando explicarle a alguien sin encontrar las palabras. No es que ya no te importe nada, no es indiferencia general. Es algo más específico y más extraño que eso. Es que las cosas que antes te generaban urgencia, ya no la generan. Las conversaciones que antes necesitabas tener, ya no las necesitas. Las validaciones que antes buscabas, ya no las buscas. Los dramas que antes te atrapaban, ya no te atrapan. Y en su lugar hay algo que no sabes muy bien cómo llamar. No es felicidad exactamente. No es paz exactamente. Es más parecido a una quietud que resulta extraña porque no estás acostumbrada a ella. Jung llamaba a esto la retirada de las proyecciones. Antes de explicar qué significa, necesito que entiendas algo sobre cómo funciona la psique humana. Desde muy joven, la psique deposita energía en el mundo exterior, en personas, en relaciones, en roles, en cosas que hacer y conseguir y demostrar. Esa energía no es solo interés, es una parte de ti misma que vive fuera de ti, proyectada en el otro, en el logro, en la aprobación, en el drama, en la urgencia de pertenecer. Y mientras esa energía está fuera, la vida tiene una intensidad específica. Todo importa mucho, todo duele mucho, todo emociona mucho. La intensidad se siente como vivir de verdad. Pero Jung observó algo que cambió completamente la manera en que entendemos este proceso. Esa intensidad no es vida, es dependencia. Y cuando la psique empieza a madurar de verdad, cuando el proceso de individuación avanza, esa energía proyectada empieza a volver. No de golpe, poco a poco, como el agua que regresa a su fuente. Y cuando vuelve, lo que antes generaba urgencia deja de generarla. No porque ya no exista, sino porque ya no tienes energía proyectada en ello. Lo que sientes cuando pierdes el interés en lo que antes te llenaba no es pérdida, es recuperación. Necesito hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo con quien hayas notado que algo cambió? No una ruptura dramática, no un conflicto, solo una distancia que se instaló de forma silenciosa y que tú misma no sabes explicar del todo. Una persona que antes te importaba mucho y con quien las conversaciones ahora te resultan suficientes. Una relación que funciona pero que ya no te genera la misma urgencia de antes. Una amistad que valoras pero que ya no necesitas de la misma manera. Ese cambio específico, ese enfriamiento que no es frialdad, ese distanciamiento que no es rechazo, Jung lo documentó con mucha precisión. Lo llamaba la señal de que la proyección se retiró. Antes de la individuación, la energía que depositabas en esa persona sostenía la intensidad de la relación. No porque la persona fuera extraordinaria, sino porque tú llevabas algo tuyo en ella. Una necesidad de ser vista, una necesidad de ser validada,
una necesidad de que su presencia confirmara algo sobre ti misma. Cuando esa proyección se retira, la relación muestra lo que realmente es debajo de todo eso. A veces es más de lo que pensabas, y la conexión se profundiza de una manera que antes no era posible porque estaba tapada por la proyección. Pero a veces es menos, y lo que queda, cuando retiras la energía que ponías, es una relación que funcionaba porque tú la sostenías desde la necesidad, no desde el amor real. ¿Puedes reconocer en tu vida alguna relación que se sienta así ahora mismo? No tienes que nombrarlo aquí. Pero si algo se mueve cuando haces esa pregunta, eso ya es información. Ahora voy a decirte la parte que más duele de este proceso y la que más se malinterpreta. Cuando la psique retira las proyecciones, no solo cambian las relaciones, cambia todo. Los objetivos que perseguías con tanta urgencia ya no la tienen. El trabajo que te definía ya no te define de la misma manera. Los logros que necesitabas demostrar ya no los necesitas demostrar. La versión de ti que hacía todo lo correcto para ser suficiente ya no necesita hacerlo. Y eso, que es exactamente lo que buscabas cuando empezaste a trabajar en ti misma, se siente como pérdida. Porque la energía que sostenía todo eso era tuya. Y cuando vuelve, lo que sostenía se cae. Jung lo llamaba la crisis de la individuación. Y observó que es el momento donde más mujeres abandonan el proceso. No porque sea demasiado difícil, sino porque se siente exactamente igual que depresión. Y el mundo que las rodea lo trata exactamente igual. Los médicos encuentran síntomas. Los entornos sugieren que algo está mal. La cultura ofrece soluciones para volver a sentir la urgencia que se perdió. Nuevos estímulos, nuevas relaciones, nuevos proyectos. Algo que vuelva a generar la intensidad que ya no está. Jung diría que esas soluciones son el problema. Porque la intensidad que se fue no era vida, era proyección. Y buscar urgentemente algo que la sustituya es simplemente proyectar de nuevo. En otro lugar, con otra persona, con otro objetivo. El proceso real no es encontrar algo nuevo que te llene con la misma intensidad de antes. Es aprender a vivir desde la quietud que queda cuando la proyección se retira. Y eso es el trabajo más difícil que existe, porque no hay nadie que te pueda decir cómo se siente desde fuera. Solo se reconoce desde dentro. Voy a hacer una pausa aquí, porque hemos llegado al centro de lo que este video quiere decirte, y quiero que lo que viene ahora llegue con el peso que merece. Lo que hemos visto hasta aquí es esto. Perder el interés en lo que antes te llenaba no es señal de que algo está mal. Es señal de que la energía que sostenía esas cosas desde fuera está volviendo a donde pertenece. A ti. Que la intensidad que se fue no era vida real. Era proyección. Y su ausencia no es vacío. Es espacio. Y que la crisis que sientes en este momento, esa extraña quietud que no sabes si es avance o retroceso, Jung la documentó en cientos de mujeres. Y lo que observó en todas ellas, sin excepción, era esto. Las que aprendían a quedarse en esa quietud sin huir de ella, encontraban del otro lado algo que no habían tenido nunca. Las que huían hacia nueva urgencia, volvían al punto de partida. Ahora viene la parte que ningún canal te dice. Hay un error muy específico que cometen las mujeres que atraviesan esta fase sin entender lo que está ocurriendo. Jung lo documentó y sigue costando décadas de vida a mujeres que nadie les explicó esto a tiempo. Lo llamó la huida hacia adelante. Ocurre así. La mujer siente que pierde el interés en lo que antes la llenaba. Interpreta eso como señal de que algo está incompleto en su proceso. Y en lugar de quedarse en la quietud y dejar que la energía vuelva, busca urgentemente algo que vuelva a generar la intensidad. Una nueva relación, un nuevo proyecto, un nuevo propósito, un nuevo camino espiritual. Algo que produzca otra vez ese movimiento interno que confirme que está viva y que avanza. Y lo encuentra, porque siempre hay algo que puede recibir una proyección nueva. Y durante un tiempo, funciona.
La intensidad vuelve. La vida vuelve a tener urgencia. Y siente que el proceso se retomó. Pero Jung observó que esa nueva intensidad tiene la misma estructura que la anterior. Misma dependencia, misma proyección, misma necesidad de que algo exterior sostenga el sentido interior, hasta que vuelve a retirarse, y el ciclo empieza de nuevo. Las mujeres que reconocen este patrón en sí mismas a tiempo ahorran años de vida. Las que no, lo repiten hasta que la psique agota todas las opciones externas y no queda más remedio que quedarse con la quietud. ¿Reconoces en tu historia algún momento donde hiciste eso? No como juicio, como mapa, porque el mapa es lo que permite elegir diferente la próxima vez. Antes de llegar a lo que Jung observó al otro lado de esta fase, necesito hablarte de algo que ocurre en los vínculos más concretos de tu vida. Porque la retirada de proyecciones no se siente igual en todas las relaciones. Y entender cómo se manifiesta en cada una es lo que permite no destruir por confusión lo que merece ser guardado. Hay 3 relaciones donde este proceso deja una huella muy específica. La primera es con las amigas de toda la vida. Son las relaciones más difíciles de este proceso, porque llevan décadas siendo parte de tu identidad. Y cuando la proyección se retira, cuando ya no necesitas que te vean de una manera determinada, cuando ya no necesitas que la amistad confirme quién eres, algo cambia en la dinámica que las dos notáis, pero ninguna sabe cómo nombrar. Las conversaciones que antes fluían durante horas, ahora tienen silencios que no sabes cómo llenar. Los temas que antes compartíais, ahora te parecen demasiado pequeños para el espacio que ocupan en vuestra vida. Y hay una incomodidad nueva en estar juntas que antes no existía. Jung observó que esto ocurre porque muchas amistades largas están sostenidas por proyecciones mutuas. Tú llevabas algo tuyo en ella. Ella llevaba algo suyo en ti. Y cuando una de las dos empieza a retirar esa proyección, la amistad tiene que reinventarse desde algo más real o simplemente no sabe cómo seguir. No todas las amistades sobreviven a este proceso, pero las que sí lo hacen, se vuelven algo completamente diferente. Más honestas, más libres, más capaces de estar en silencio sin que el silencio sea amenaza. La segunda es con la familia. Aquí la proyección es la más antigua y la más difícil de ver porque lleva más tiempo instalada. La familia fue el primer mundo, el primer lugar donde aprendiste qué tenías que ser para ser querida. Y la energía que depositaste en ese aprendizaje es enorme. Cuando la psique empieza a retirar esa proyección, muchas mujeres sienten algo que les genera mucha culpa. Un distanciamiento emocional de personas a las que quieren de verdad. No frialdad, no rechazo, solo una menor urgencia de ser vista por ellos de una manera determinada, de ser aprobada, de ser la hija, la hermana, la madre que siempre habían esperado. Ese distanciamiento no significa que el amor se fue. Significa que el amor está dejando de depender de la aprobación. Y eso, aunque duela en el proceso, es exactamente lo que permite amar sin condición por primera vez. La tercera es la más difícil de todas, la pareja o la ausencia de pareja. Si estás en una relación, la retirada de proyecciones puede sentirse como si ya no quisieras a esa persona de la misma manera. Jung fue muy claro sobre esto. No confundas la retirada de la proyección con el fin del amor. Son cosas diferentes. La proyección sostenía la intensidad. El amor real, si existe, permanece debajo, solo que sin la urgencia que antes lo confundía con algo más grande de lo que era. Si no estás en una relación, la retirada de proyecciones suele traer algo que la cultura interpreta como resignación, pero que Jung veía de manera radicalmente diferente. La mujer que ya no busca con urgencia, que ya no proyecta en el hombre imaginario que debería aparecer, que está disponible para una conexión real, sin necesitar que ocurra para sentirse completa. Esa mujer no está resignada, está libre. Y Jung observó que paradójicamente era exactamente en ese estado, sin urgencia, sin proyección,
sin necesidad, donde las conexiones más reales solían ocurrir. Hay algo más que quiero que sepas sobre esta fase. Algo que los médicos no ven y que el entorno no entiende. El cuerpo sabe antes que la mente que algo está cambiando. Jung documentó en sus pacientes que la retirada de proyecciones tiene síntomas físicos muy específicos, que casi siempre se malinterpretan. Fatiga que no responde al descanso. No el cansancio de haber hecho demasiado, una fatiga más profunda, más difusa, que se instala sin razón aparente y que no se va con dormir más. Es el cuerpo procesando el regreso de una energía que llevaba años fuera. Cambios en el sueño. Sueños más vívidos, más cargados, más difíciles de olvidar al despertar. Jung veía esto como el inconsciente procesando activamente material que antes no podía procesar porque la energía estaba ocupada afuera. Una sensibilidad física diferente. Cosas que antes tolerabas sin problema, ruido, aglomeraciones, conversaciones largas sin profundidad. Ahora te cuestan más. No porque te hayas vuelto más frágil, sino porque el sistema nervioso está recalibrando lo que puede recibir desde la quietud. Y hambre cambiada. No necesariamente más o menos. Diferente. El cuerpo buscando alimento de otra manera porque el sistema completo está en proceso de reconfiguración. Si reconoces alguno de estos síntomas en tu cuerpo ahora mismo, no es casualidad que estés viendo este video. El cuerpo te trajo aquí antes de que la mente supiera por qué. Escucha lo que está diciendo. No es enfermedad, es transformación. Y antes del cierre necesito hablarte de algo que tu canal lleva meses resonando en los comentarios y que ningún video ha nombrado con suficiente precisión. La diferencia entre la soledad que sana y la soledad que protege. Porque no toda soledad en esta fase es lo mismo. Y confundirlas es uno de los errores más costosos que puede cometer una mujer en este proceso. La soledad que sana tiene una cualidad específica. Es activa, aunque parezca pasiva. Está llena, aunque parezca vacía. Cuando estás en ella sientes que algo se está construyendo por debajo, aunque no puedas ver qué. Es incómoda a veces, sí, pero la incomodidad tiene la textura del crecimiento, no del encogimiento. Puedes reconocerla porque cuando sales de ella, aunque sea brevemente, algo en ti está diferente. Más claro, más firme, más tuyo. La soledad que protege tiene una cualidad completamente diferente. También es silenciosa. También puede parecer paz desde fuera, pero por dentro tiene la textura de la contracción, de mantenerse a salvo de algo que todavía duele demasiado para mirar, de elegir el control del territorio conocido sobre el riesgo de lo que podría ocurrir si te mostraras. Jung no juzgaba la soledad que protege, la entendía como respuesta inteligente a heridas reales, pero sí observó que las mujeres que se quedaban en ella demasiado tiempo, sin reconocer que era protección y no sanación, perdían algo muy específico, perdían la capacidad de sorprenderse. La soledad que sana mantiene permeable la psique, la mantiene capaz de ser movida por lo que ocurre. La soledad que protege construye paredes tan sólidas que con el tiempo ni el dolor ni la alegría pueden entrar del todo. La pregunta más honesta que puedes hacerte ahora mismo es esta. ¿La soledad que tienes tiene la textura del crecimiento o la textura del encogimiento? No tienes que responderla en voz alta, pero si la dejas entrar de verdad, tu cuerpo ya sabe la respuesta. No de golpe, no de un día para otro, sino poco a poco, con mucho miedo al principio y con una extraña calma después. Lo que encontraban del otro lado no era una nueva intensidad, no era otro propósito urgente, no era una versión mejorada de lo que habían perdido. Era algo que Jung llamó el interés genuino, diferente en su naturaleza del interés proyectado, más lento, más selectivo, más real. El interés proyectado se dispersa en muchas cosas a la vez porque necesita alimentar muchas proyecciones a la vez. Siempre hay urgencia porque siempre hay proyecciones que sostener. El interés genuino es otra cosa. Va hacia pocas cosas, pero cuando va,
Va de verdad, sin urgencia, sin necesidad de resultado, sin que el sentido de lo que eres dependa de lo que encuentres. Jung lo describía como el primer momento en que una persona elige realmente, no desde la necesidad, no desde la proyección, sino desde lo que ella misma es, cuando no está tratando de ser suficiente para nadie. Y observó que las mujeres que llegaban a ese punto desarrollaban una cualidad muy específica que él documentó en sus casos clínicos. Una presencia. No la presencia de quien tiene mucho que demostrar, la presencia de quien ya no necesita demostrar nada, que ocupa el espacio sin urgencia, que escucha sin necesitar responder, que está sin necesitar que su estar sea reconocido. Esa presencia, Jung la reconocía en las mujeres que habían atravesado la quietud sin huir de ella, y decía que era lo más cercano a la salud psicológica real que había documentado en toda su carrera. No intensidad, no urgencia, no el brillo de quien tiene mucho que dar, la calma de quien ya sabe lo que es. Si lo que escuchaste hoy resonó en ti, si llevas semanas o meses en esa quietud extraña que no sabes si es avance o retroceso, si reconociste en alguna parte de este video algo que llevas tiempo sintiendo sin palabras para nombrarlo, quiero que sepas esto. No estás retrocediendo, no te estás apagando, no te estás volviendo fría, ni indiferente, ni incompleta. Estás en el momento más importante de todo el proceso. La energía que se fue de las cosas que antes te llenaban no desapareció. Está volviendo. Y cuando vuelva del todo, vas a tener acceso a algo que nunca tuviste antes. No intensidad, no urgencia, no la emoción de ser necesitada o elegida o vista. La calma de saberte entera sin necesitar que nada exterior lo confirme. Jung lo llamaba el encuentro con el self, y decía que era el único lugar desde donde una persona puede vivir de verdad, no desde la proyección, no desde la urgencia, no desde lo que el mundo necesita que seas, desde lo que eres cuando nadie te está mirando. Y eso vale cada día de quietud que atravesaste para llegar aquí. Si estás en este momento ahora mismo y quieres poner en palabras lo que estás sintiendo, escríbelo abajo. No para mí, para ti. Porque nombrar lo que está ocurriendo en la psique es, según Jung, el primer acto real de integración. Y si conoces a alguien que lleva meses diciéndote que perdió el interés en todo y que no sabe qué le pasa, mándale esto. No como diagnóstico, como compañía. Porque a veces lo único que necesitaba esa persona para seguir adelante era saber que lo que siente tiene nombre y que no está sola en ello. Nos vemos en el próximo.